Muy buenos días, mis amados hermanos. Misión Cristiana del Calvario de la calle 10 y todos nuestros amados hermanos que nos quieren acompañar en esta preciosa mañana. Buenos días. Dios me les bendiga abundantemente en todas las áreas de su vida y que hoy, como cada oportunidad y cada día de nuestra vida, tengamos un corazón dispuesto y una mente abierta y receptiva para recibir esta semilla maravillosa e incorruptible de nuestro hermoso Dios. Hoy nos encontramos como cada día también, gozosos de estar con vida, gozosos de poder habernos levantado, gozosos de haber estado descansando toda la noche y estar frescos para recibir la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana. Así es de que siempre hay mucho que agradecerle a nuestro hermoso Dios por tantas bendiciones, por tantas cosas hermosas que hace por su pueblo, por sus hijos y porque no descansa. Él siempre trabaja como nuestro Señor Jesucristo lo anunciaba. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo con Él. Y la verdad es que también nosotros, hoy su pueblo aquí en la tierra también debe trabajar y estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer desde hace muchos años. En esta mañana preciosa le damos gracias a Dios por cada logro, por cada avance, por cada crecimiento y por la madurez que estamos alcanzando como cuerpo de Cristo. Y bendecimos su nombre maravilloso porque pues Él está siempre atento por su Espíritu Santo, nos está guiando, nos está dirigiendo a toda verdad, a toda justicia y nunca descansa. Nunca se olvida de sus hijos, de su pueblo, siempre está al pendiente, siempre está atento escuchando nuestro, ahora sí que nuestros corazones que se dirigen hacia Él, que invocan su nombre, que claman a Él por cuanto Él prometió, yo te responderé si tú clamas a mí. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y verdaderamente eso es lo que Él ha estado haciendo desde hace 2000 años para acá. Mostrando cosas grandes, revelándose a sí mismo, revelándonos su hermoso corazón y nuestro Señor Jesucristo de lo mismo, su Espíritu Santo también por lo mismo. Entonces, verdaderamente nosotros somos un pueblo agradecido, que reconoce, que entiende lo maravilloso que es servir al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y también de lo invisible. Entonces, esta es nuestra maravillosa fe. Hoy quiero invitarte a que oremos un momento, démosle gracias a Dios de lo más profundo de nuestro corazón, pero yo quiero que lo hagas tú con tus propias palabras y yo con mis palabras, con lo que Dios ha puesto en mi corazón, con esa gratitud inmensa que debemos de tener cada día en nuestro corazón por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que Dios nos da y por lo que no nos da, por cuanto Él sabe cómo darnos cada cosa en cada momento y en cada oportunidad y todo a su tiempo y en el momento exacto, ni antes ni después. Así de que oremos un momento y agradécele a Dios que hoy despertaste, que hoy pudiste abrir los ojos, que hoy estás vivo, que estamos en este plano terrenal consciente de quiénes somos en Cristo y todo lo que tenemos en Cristo es algo sumamente grande y sumamente inmenso y sumamente maravilloso. Así de que démosle gracias a nuestro maravilloso Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esta preciosa mañana que nos prestas un día más la vida para servirte, para buscarte y para obedecerte, estamos ante tu presencia para agradecerte absolutamente todo lo que has hecho por tus siervos en este tiempo y lo que sigues haciendo. Lo que hiciste por tus siervos en los tiempos antiguos fue maravilloso, pero hoy es más maravilloso porque tenemos ya para el nuevo pacto sobre mejores promesas que tú estableciste por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos y te bendecimos con todo nuestro corazón en esta mañana que nos regalas y definitivamente anhelamos servirte, anhelamos agradarte, anhelamos obedecerte en todo momento y en cada oportunidad de nuestra vida y que tú nos mires
con ojos gratos, que seamos gratos a tu hermoso corazón y que tú puedas seguir, Padre, por cuanto nosotros estamos adecuando nuestra vida, que tú sigas trayendo bendición y vida eterna a todo tu pueblo, a todos tus hijos, a toda tu iglesia, en este tiempo, en medio de cualquier circunstancia. Para ti las circunstancias no son realmente relevantes porque tú tienes control absoluto de todas las cosas. En tus manos, en el poder de tu espíritu, ponemos la palabra de esta mañana y te damos toda la gloria y el honor y el imperio, poder, majestad y magnificencia, porque tú eres Dios por siempre, único y verdadero, un Dios vivo, un Dios verdaderamente lleno de amor, de gracia y de justicia. Y te bendecimos extremadamente en esta preciosa mañana. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro hermoso Señor y Salvador. Amén. Amén, 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 mis amados hermanos. En estos días tuvimos una reunión ministerial, se puede decir, con nuestro apóstol y pastor David Castellanos, y él a su vez tuvo una reunión también con nuestro apóstol general y todos los profetas y pastores a nivel general de toda la misión. Y nos estuvo enseñando cosas hermosas que Dios está hablando, que definitivamente siempre son tocante a lo que Dios está hoy en esta oportunidad que nos ha estado hablando él de lo que es el verdadero discípulo, de lo que tiene que saber, de lo que tiene que entender y de lo que tiene que ejecutar para ser verdadero, para ser conforme a diseño. Entonces Dios proyectó una clase de discípulo único porque le dio las características propias de él. Entonces este discípulo tiene que ser verdaderamente conforme al diseño de Dios para poder decirse y para poder saberse discípulo de Cristo con todas, ahora sí, como la expresión coloquial, con todas las de la ley, tiene que ser en el perfecto diseño de Dios. De otra manera sería muy difícil, solo sería estar pensando algo que realmente, tener algo que no tenemos o querer ser algo que realmente no somos. Pero Dios tiene diseño para todo. Acuérdese que en el desierto Él le habló a Moisés y le dio diseño del tabernáculo. Preciso, exacto, medidas, alturas y longitudes de todo lo que tenía que hacer, forma de la mesa, forma del altar del incienso y forma del candelabro, todo lo que Dios le habló a Moisés para que él lo pudiese reproducir en el desierto, en el tabernáculo, estaba perfectamente diseñado conforme a la precisión de la que Dios es dueño absoluto. El detalle, lo maravilloso es entender que cuando nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años estuvo aquí en la tierra con nosotros, o en la tierra, es exactamente lo mismo. Él mandó a levantar discípulos por parte del Padre y estos discípulos tienen que ser exactos y precisos como Dios los diseñó. No pueden ser de otra manera. Nadie absolutamente que no cumpla con el perfil y el diseño de Dios para un discípulo no puede ser discípulo de Cristo. Entonces es muy importante entender todo esto, mis hermanos, porque si no lo hacemos, vamos a vivir pues engañados, yo diría engañados, y también diría yo creyendo que tenemos algo que no tenemos, o que somos algo que no somos. Entonces eso sería muy triste, que al final de los días que tengamos que vivir en la tierra, o al final del tiempo, de las cosas, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a establecer su reinado de 1000 años, imagínese que nos encuentre pues incompletos, con un montón de faltantes.
con muchas imprecisiones, por decir algo, que tengamos un carácter diferente al que Él diseñó, que tengamos un corazón diferente al que Él diseñó, que tengamos el alma y el espíritu también haciendo lo que bien les parece, por cuanto Él no diseñó eso. Entonces es tan importante, mis hermanos, que nosotros seamos verdaderamente cabales, completos y exactos en lo que estamos haciendo. Y que no pensemos que Dios, el todopoderoso creador del universo, nos va a pasar por alto los errores, las fallas o los pecados. No los pasa por alto. Él lo ha dicho, Él lo ha establecido. No hay pecado que sea pasado por alto. Un pecado que cometemos y que no lo confesamos o pedimos perdón y lo corregimos no puede ser quitado de nuestra vida. Eso lo tenemos que aprender porque ese es el perfecto diseño que Dios ha mostrado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, para caminar con Dios y para verdaderamente decir que tenemos una relación con Él, tenemos que ser exactos como Él determinó que fuésemos, como Él diseñó a sus discípulos, como Él diseñó a los creyentes verdaderos que le buscan con toda su alma y corazón. Ahora quiero también decirle, hoy tenemos que recalcar y entender otra cosa. Esto no es nada nuevo, mi hermano. No es algo que se descubrió hace 50 o 100 años. No, ni siquiera 500, ni siquiera 1000. Lo empezó a hablar Jesucristo hace 2000, pero la verdad es que el diseño fue puesto desde antes de la fundación del mundo. Acuérdese por favor, cómo dice la palabra, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos con la forma de su Hijo Jesucristo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. La iglesia de Jesucristo no fue planeada hace 100 años, ni 200, ni 500, ni 1000, ni 2000. Fue planeada desde antes de que la tierra fuese tierra. Antes de que Dios pusiese hombre en la tierra, la iglesia ya estaba planeada. Por eso no se puede decir que la iglesia surgió de otro lugar o que la iglesia surgió de un ilustre que pensó en hacer una iglesia, o que la iglesia nació de la nada, o que vino de los apóstoles, o que vino de Jesucristo. Todo eso sucedió, sí, pero la iglesia estaba planeada desde antes de la fundación de la tierra, de la fundación del mundo. Cristo, el Espíritu y el Padre ya estaban trabajando y planeando y estableciendo lo que iba a suceder cientos o miles de años después. Y la verdad sea dicha, ha venido sucediendo exactamente en la precisión que Él lo determinó. De ahí podemos entender la clase de Dios al que servimos y el que tenemos. El Todopoderoso, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas, en el que subsisten todas las cosas que conocemos y aún las que no conocemos. El mundo espiritual que no logramos mirar, por ejemplo, ángeles, serafines, querubines, arcángeles, principados y potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en regiones celestes, no lo logramos ver, pero ahí están, ¿eh? Existen porque Dios ha declarado que todo eso existe, aunque no lo veamos. Y cada cosa tiene su participación en el mundo espiritual, pero también nosotros tenemos una participación en el mundo terrenal. Entonces tenemos que estar tan diestros, tan versados en todas estas cosas para poder alcanzar el título de maestros, porque debiendo ser ya maestros, estamos llamados a ser maestros, mis amados. No ser oyentes, no ser creyentes de ahí un número más en las filas de Dios, entre comillas, porque la verdad es que eso no existe. Que el hombre ha tratado de acomodarse el evangelio del reino de Dios y lo que le conviene, pudiera ser, pero a la manera de Dios esas cosas verdaderamente ni valen ni existen para Dios. Para Dios lo único que es válido y que cuenta es todo lo que se hace conforme a diseño.
conforme a palabra, conforme a declaración que salió de su corazón y de su boca. Entonces, el verdadero discípulo es el que ha sido versado y entiende y está tan metido en las Sagradas Escrituras, en el conocimiento pleno del Hijo, lo que está no preocupado, esa palabra ya no existe entre nosotros, está ocupándose de cada día ser como Cristo, porque finalmente Él dijo que teníamos que ser como Él. Yo les he dado un ejemplo, dijo Jesucristo. Me han visto vivir desde que nací, desde que empecé a caminar, desde que tengo uso de razón. Toda la gente en Judea, en Samaria y en Jerusalén conocían a Jesucristo. Muchísima gente decía, ¿qué no es ese que anda por ahí haciendo milagros y resucitando muertos? ¿No es el hijo de José y de María? ¿No es el hijo del carpintero ese amigo? Ciertas cosas no las entendían, pero algo sí reconocían, que él era hombre 100% y no lo podían querer entender porque como un hijo de un carpintero iba a andar haciendo las cosas que Jesucristo hacía. Lo que no les era revelado es que verdaderamente, a pesar de que Jesucristo les decía, soy hijo de Dios, enviado de Dios, y que desde la edad temprana de su infancia y ya a los 12 años él estaba enseñándole a los maestros de la ley y a los fariseos cosas del reino de Dios que los dejaban, voy a usar esta expresión, boquiabiertos porque no lograban entender a ese momento el reino de Dios. Ya él lo estaba expresando, ya les hablaba cosas que muchos o la mayoría, todos no entendían, pero él estaba ocupado en establecer desde temprana edad el reino de los cielos, por cuanto él en su momento también pudo decir, el reino de los cielos entre nosotros está. Ha venido conmigo, yo lo traigo, soy el portador del cielo, del reino de los cielos. Es maravillosa la palabra, hermano. Yo me maravilla cuando Dios está hablándote, cuando está enseñando a través de ti, porque aunque podemos tener mucha escritura y planificado, Él está dando y haciendo lo que Él quiere. Quiero iniciar hoy, el día de hoy, con una escritura en Isaías 43:7 que nos la dio hace varios meses. Isaías 43:7. Y esta escritura es hermosa porque está vigente en todo tiempo. Desde que Dios puso al hombre sobre la tierra, ya esta escritura ya está vigente. Desde que Él llamó a sus primeros héroes de la fe y mujeres de la fe en la antigüedad y hasta el día de hoy, esta escritura está vigente. Es válida, funciona, sigue funcionando a pesar de que han pasado algunos miles de años, sigue funcionando porque es palabra de Dios, viva, eficaz, permanente. Por eso no pasa de moda, por eso es que no cae en desuso, por eso no se olvida, porque es la palabra hablada por el Creador Todopoderoso. Y dice así, todos los llamados de mi nombre, en la Reina Valera 60, que es nuestra escritura de, ya sabes, de costumbre de cajón, para gloria mía los he creado. O sea, yo los he creado para mi gloria, pero para eso los formé y para eso los hice. Aquí ya vemos el plan del discipulado, el plan de la iglesia, el plan del cuerpo de Cristo, el plan que Dios tenía desde antes de fundar la tierra. Aquí ya lo está anunciando. He llamado a un grupo de gente, por decir algo solamente, a todos los que llamo por mi nombre, que me reconocen o que están en mí o que me buscan. Hoy les digo que los busqué y los llamé y los hice para mi gloria. Los he creado para esto, los formé para esto y los hice para esto, para que aprendan a glorificar mi nombre y para que aprendan a servirme, para que aprendan a amarme incondicionalmente con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente y con todo su ser. Primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Esto es maravilloso.
pero no es nada nuevo. Él anuncia desde aquí que nos hizo para amarlo, que nos hizo para servirle, que nos llamó para entenderlo, nos llamó para glorificarlo, nos llamó para conocer a la perfección su modo de ser, su sistema, su corazón, las cosas que quería hacer aquí en esta tierra que desafortunadamente se corrompió por el pecado de nuestros primeros padres o del primer Adán, y entró la muerte a la tierra y entró la muerte al hombre y entró la separación del hombre para con su creador y muchas cosas terribles pasaron. Vino a oscuridad sobre la tierra. Espiritualmente murió toda la humanidad porque posteriormente cuando fue poblada la tierra ya no traían imagen del creador sino imagen de Adán y de Eva, una imagen ya caída, una imagen muerta, en separación, separada de Dios, por cuanto Él le dijo, si pecan ciertamente morirán. No los desbarató, no los deshizo, no los desapareció, pero sí los separó de su presencia. Esa es la muerte espiritual en la que se encuentra inmerso el mundo o la mayoría del mundo hasta el día de hoy. Tengo aquí, quiero leerles unas versiones diferentes de este mismo versículo que me parecen muy adecuadas. Por ejemplo, dice en la DHH, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que yo hice para mi gloria. En la NBLA, a todo el que me es llamado por mi nombre y a quien yo he creado para mi gloria, a quien yo he formado y a quien yo he hecho. Y todas estas traducciones, tenemos la Nueva Traducción Viviente que dice, traigan a todos los que me reconocen como su Dios, porque yo los he creado para glorificarme o para mi gloria. Fui yo quien los formé y fui yo quien los hizo. En la NBB, B grande B chica, vendrán todos los que me invocan como su Dios, pues para gloria mía los hice y yo los creé para eso. En la NBI, Nueva Versión Internacional, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y al que yo formé. Y así hay todas las traducciones. Aquí tengo una línea de muchísimas de ellas. Palabra de Dios para todos, PDT. Traeré a todo el que he llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía, a quien yo lo formé y a quien yo lo hice. Y podríamos continuar, hermano, porque hay muchísimas versiones aquí, tengo bastantes y todas versan sobre lo mismo. Entender que somos creados para Dios, creados por Dios, creados en Dios, diseñados por Dios, planeados por Dios, ejecutados por Dios. Hagamos sombra a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este plan lo trajo a cabo, lo trajo a cumplimiento, lo ejecutó. De ahí que nuestra naturaleza es naturaleza de ejecutores, no solo de oidores, olvidadizos, dice Santiago en el Nuevo Testamento. No, somos ejecutores porque tenemos un Dios ejecutor y porque nos engendró con esa misma naturaleza ejecutora, que practica, que entrena, que lleva a cabo, que no se queda solo en el oír o en el saber o inclusive el entender. Ay, sí, yo entiendo que si nazco de nuevo, ya me dijeron del agua y del espíritu, y que si me convierto en hijo de Dios, ya lo entendí, pero nunca lo ejecuta. Una persona intelectualmente puede saber todo lo que quiera de las escrituras sagradas. Todo, enterarse de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué quiere Dios, qué demanda Dios, qué hizo Dios, qué no hizo Dios, qué anhela, qué no anhela. Puede saberlo todo. Yo entiendo que es el creador y entiendo que es el todopoderoso y entiendo que sin él nada de lo que es hecho fue hecho y Jesucristo vino. Pero si no ejecuta, si no entiende que un día Dios dijo, te es necesario cambio de naturaleza, cambio de simiente,
cambio de código genético, cambio, porque sin ese cambio tú no puedes hacer absolutamente nada de lo que yo he determinado, de lo que yo planeé para ti. Ni siquiera puedes acercarte a mí si tú no portas mi naturaleza. Porque yo te formé y te hice, pero debes entender y reconocer que te quitaron de mi presencia, que fuiste empeñado, como muchas veces se enseña. El primer Adán nos empeñó pues con el diablo, empeñó a la creación, se maldijo la tierra, la mujer se le condenó a sufrir dolores terribles en el parto, al hombre se le condenó a que sudara como condenado, valga la expresión. Con el sudor de su frente iba a volver a comer, a adquirir el fruto de la tierra. Yo creo que antes Adán, pues no sé, ni siquiera sudaba, ni siquiera conocía el sudor, yo qué sé, hermano, no explique eso la Sagrada Escritura, pero después fue condenado a sudar. Hoy sudarás como condenado, casi le dijo Dios por haber pecado. Con el sudor, con el esfuerzo, con el cansancio, con la fatiga, le dijo, obtendrás el fruto de la tierra para poder sobrevivir. Mujer, por cuanto me desobedeciste, multiplicaré. Oiga, hermano, amadas mujeres y hermanas, me atrevo a decir que si no hubiese sido por eso, ustedes nacerían a los niños y darían a los niños a luz sin el menor problema. Pequeño esfuerzo y pum, va para afuera el bebé y nace. Pero por cuanto llegó el pecado y la muerte, a la mujer se le multiplicaron los dolores en sus preñeces, dijo Dios. La serpiente fue maldecida también por rastrera. Por cuanto tú hiciste esto, todo tu eternidad y tu vida te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí hay algo extremadamente tremendo en esa expresión, pero hoy no vamos a hablar de eso, en otro momento tal vez. Y polvo comerás. ¿Usted cree que las serpientes comen polvo de la tierra? No, comen polvo. Comen hombre que tomado del polvo, mi hermano. Bueno, y toda esa situación se dio ¿por qué? Porque el hombre usó de terquedad y necedad en su corazón. Porque Eva se acercó a platicar con quien no debía, y ya toda la historia usted ya la sabe, ahorita no la voy a contar. Sin embargo, el segundo Adán vino hace 2000 años y dijo, he venido a salvar lo que se ha perdido. He venido a restaurar. He venido a restituir lo que comió el saltón, el revoltón y la langosta y han robado. Yo he venido a restituir. He venido a salvar. He venido a sanar. He venido a regresar al hombre a su origen. Le parafraseo todo lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en tantísima palabra, hermano. Solamente el Antiguo Testamento tiene 39 escritos o libros o como usted le guste llamarle. El Nuevo Testamento tiene 27 escritos entre epístolas y evangelios y 66 libros hablándonos de la obra de Dios en el hombre, suficiente para que entendamos. Ya no necesitamos absolutamente meternos en más nada. No tenemos que agarrar filosofías humanas inventadas por X hombre, X mujer, creyendo que pueden superar en algo a Dios o que pueden pensar mejor que Dios o que pueden enseñar algo mejor que Dios. O sea, qué insensatez, perdónenme la expresión, qué insensatez de los hombres que se han levantado y que creen que pueden hacer algo mejor que su creador, que su mismo creador. Si realmente el que tiene la sartén por el mango es nuestro Dios Todopoderoso. El que tiene todo lo que hay que saber, todo el conocimiento del mundo, del universo y de quien tú quieras, el portador es Dios, su Hijo y su Espíritu. No hay más. Tal vez este es el tiempo que Dios quiere levantar discípulos con ese entender, con esa fe, con ese creer y con ese ejecutar. Porque la teoría, por decir algo, las escrituras son maravillosas y nos pueden decir muchísimas cosas y enseñarnos, pero si nunca tomamos
El hecho de hacer, el hecho de ejecutar, acuérdese que cuando Jesucristo empezó a decir y hacer, eso declara la palabra. Jesucristo salió a la luz pública y empezó a decir y hacer, porque él enseñaba, pero él constataba y probaba los hechos con las ejecuciones. La palabra era probada con las ejecuciones que él realizaba. Él demostraba decir quien decía ser. No que Jesús era pura palabrería, como muchos de ahora en la actualidad somos, mucha palabrería, pero nada de constancia, nada de probar, nada de hacer. Un discípulo de Cristo que no prueba al mundo con su propia vida, con sus propios hechos, con su propia manera de vivir, con su propia manera de ser, con una familia consagrada, porque eso es lo que dice el que quiere ser obispo, pues desea buena cosa el que quiere ser servidor de Dios, pero aquí le voy a mandar un perfil, dice el Señor, de cómo debe de ser y lo que debe de tener y lo que no debe de tener y lo que debe haber en su corazón y lo que no debe de haber. El ministro de Dios, el discípulo de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande o al revés, desde el más grande hasta el más pequeño, como usted quiera verlo, debe de observar y guardar un perfil en precisión de cómo Dios demandó que fuesen los discípulos. Es tan tremendo, mi hermano, de veras, la escritura es maravillosa. Y perdóneme esto que voy a decirle, pero solamente es ignorante de las escrituras el que quiere serlo. Porque las escrituras están ahí desde hace 2000 años. Ahí están. Pero yo no puedo creer ni servir a un Dios que solo he oído de oídas. Mira, hay un Dios todopoderoso. Mira todo lo que miras, lo verde y la noche y el día, el sol y la luna, los peces, las plantas, y ta. Todo fue creado por Dios. ¿Qué Dios? Pues el creador. Ah, sí, qué bien. ¿Y ese creador quién es y dónde está? Bueno, pues él es el Dios que él dice que él es el creador y pues aquí tenemos un libro que ha permanecido 4000 años desde que empezó a escribirse, 5000, qué sé yo, y hasta el día de hoy ha llegado a esta generación del tercer siglo, año 2021, y aquí está. Ponte a leerlo. Y si te interesa verdaderamente, entonces empieza a buscar cómo ejecutar al 100% con alguien que te guíe por cuanto tú vas a empezar, pero como por cuanto hay quien ya ha caminado 20, 30, 40, 50, 60 años, 10, 12, 5, qué sé yo. Hay quienes se han alcanzado el estatus de maestros de la escritura para enseñarte el camino verdadero hacia la salvación y la vida eterna, porque finalmente, mi amado hermano, el mundo, la mayoría de él está extraviado en eso. Escuchan un poco del Dios creador, pero no lo conocen. Le pasa a lo que algunos ejemplos y siervos e historias ha plasmado Dios en las Sagradas Escrituras. Oyen de un Dios creador, todopoderoso, supremo, wow, gloria al Señor, qué bueno un Dios, pero no lo conocen. Pero creen que le conocen porque escuchan de eso, o porque dicen, ay Dios mío, y creen que ya lo conocen. Y creen que ya recuperaron o restablecieron la relación perdida. Solo por mencionar el nombre del Dios Todopoderoso no se recupera nada. Se tiene que proceder a ejecutar sus mandatos al pie de la letra. Él desde el principio dijo, te doy mandatos. Pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por siempre, en el que él determinó revelarse y manifestarse, ¿sí? Israel, lejano oriente, usted ya sabe quién es y si no, pues tiene que empezar a entender o aprender o tratar de preocuparse por quién es Israel. La nación de Israel, qué es, quién es, por qué, de cuándo, cómo, a qué horas. Si no sabe nada, tiene que aprender, por eso se lee y se aprende de las Sagradas Escrituras todo lo que Dios ha determinado. De dónde surgió, cómo surgió, quiénes eran los hebreos, quiénes son los judíos, ahora por qué se llaman judíos. Bueno, hay tantísima, es un mundo de información, una eternidad de información. ¿Sabe lo maravilloso? Que tenemos la mente tan privilegiada que Dios nos dio, que todo tenemos capacidad para aprender todo.
y después transmitirlo a las nuevas generaciones lo correcto, lo recto, lo íntegro, lo bien hecho, lo que Dios determinó y definió que así fuese, para no andar engañando. Primero nosotros y luego engañando a los que están a nuestro alrededor, porque nosotros mismos no sabemos ni entendemos nada. Dios es uno. Y si tú has creído, pues bien haces, aunque también los demonios creen, pero ellos tiemblan. Pero creer en el Dios Todopoderoso es acercarse a Él, entrar en relación con Él, recuperarla a través de pedirle perdón por una vida pasada llena de sinsabores y de pecados, y proceder a una regeneración de nuestro espíritu, alma y cuerpo a través del nuevo nacimiento. Y entonces recuperas de inicio lo perdido, la relación con Dios. Esto es lo más importante. Y cuando tú eres engendrado por el poder del Espíritu en una segunda oportunidad de salvación, por decirlo así, o de nacimiento de nuevo, entonces te conviertes en aspirante a la vida eterna. Y digo solo aspirante porque la palabra dice que solamente el que persevere hasta el fin será salvo. No dice el que aspire, ni el que inicie, pero nunca termina. El que inicie el camino con Dios y se mantenga y permanezca y persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Porque también podemos pasar por el evangelio y por el estar aprendiendo como cometas. Ahorita estamos y al rato ya no estamos, ya nos cansamos, ya nos arrepentimos, ya nos endulzaron el oído y escuchamos otra doctrina satánica que pensaron que era mejor que esta, la que ha permanecido por miles de años y que nadie ha podido derribar, ni quitar, ni cambiar, ni modificar, porque es de Dios, es palabra de Dios, porque es la esencia de Dios, porque es el mismo Dios. Fíjese bien algo curioso que le digo. Cuando nosotros leemos, como hace un momento que le leí las diferentes versiones que hoy han salido, no sé cuántas versiones diferentes de las Sagradas Escrituras, pero si usted se fija en ellas, la esencia del mensaje tiene absolutamente que ser la misma siempre. Por ejemplo, a los que yo he llamado por mi nombre, donde quiera que tú veas otra traducción, si dijese diferente, por decir algo, el diablo llamó un montón, pero yo ahora los he sacado y los escogí para acá. Eso ya es otra cosa, pero aquí dice que los que yo llamé por mi nombre, yo los creé y yo los hice. Porque tampoco aquí dice, los hijos terrenales los hicieron sus padres, pero ahora yo los llamo para que ellos me ayudaron a crearlos y a formarlos, ahora yo los llamo para que sean como yo. No dice nada de eso. Si una traducción que sacasen dijese algo como eso, automáticamente deséchala. La esencia en una traducción, aunque sean diferentes palabras o diferentes inclusive oraciones o diferentes aquí, tenemos que entender que la esencia es la misma. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los llamé y los formé y los hice. Es la esencia del mensaje dado en este versículo. Puedes cambiar oraciones, del verso, lo que tú quieras, pero la esencia no puede cambiar del mensaje en el versículo. A los que yo he llamado de mi nombre, por mi gracia y por mi gloria, podríamos decir otra traducción, para que me glorifiquen, yo los he llamado y por ese motivo yo los formé y yo los he creado y yo los he hecho. Me estoy dando la versión, otra versión, la mía, la personal, pero fíjese bien que la esencia tiene que permanecer del mensaje. En eso tenemos que ser cuidadosos cuando estamos leyendo diferentes traducciones de las escrituras. No vamos a leer solo por leer o que, bueno, sí, a mí me parece que aquí es así, pero pues quién sabe, yo no sé. No, hermano, tiene que ser la esencia. Retomando, Dios, mire, hay una escritura que Dios nos estaba enseñando en Efesios 4:9. Efesios 4:9, vamos a ir a esa escritura. Y bueno, definitivamente encontramos lo que le estoy diciendo. En esta reunión que tuvimos de ministerios, nos decía el Señor en esta versión,
o más bien nos enseñaba desde este punto del 9. ¿Y qué es eso de que subió? Jesucristo dice que subió. ¿Qué es? Sino que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Ahorita no me voy a detener en todo esto. Esto se aprende lo que aquí se está hablando después de un poco de tiempo de meterse a estudiar la escritura y ser enseñado correctamente. En el verso 10 dice, el que subió, entonces este que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió. O sea, regresó, bajó a las partes más bajas de la tierra, a arreglar un asuntito por ahí, vamos a decirlo así. Fue a visitar al diablo y al infierno, pues se lo digo claro, aunque no voy a meterme en eso ahorita. Y subió después por encima de todo hasta los cielos para llenarlo todo en todo. El verso 11. Jesucristo por eso descendió, porque fue a arreglar cuentas. Una vez, habiendo consumado su victoria en la cruz del Calvario, cuando él dijo, todo ha sido consumado, la victoria ha sido hecha, le estoy parafraseando todo esto, él bajó, arregló el asunto, le arrebató la autoridad al diablo que tenía sobre la humanidad hasta ese momento, lo derrotó, lo exhibió, dice que las muertes de la llave de la muerte y del infierno se las quitó y luego subió de nuevo a hacer la obra maravillosa que él había. Esto sucedió inmediato a su muerte y su sepultura. Entonces dice, cuando él sube, ya con autoridad total, como lo menciona en Mateo 28, toda autoridad es mía y me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, ya no hay aquí más autoridad que yo. El diablo puede hacer cualquier cosita, pero la autoridad suprema soy yo. Antes de que yo llegara, la autoridad suprema en la tierra era el diablo. Y por eso traía al mundo así. En el mundo me refiero, a nivel terrenal nada más. Nada más, a nivel terrenal. El diablo tenía autoridad total, porque se le había sido entregada por Adán y Eva en el pecado. Pero Jesucristo viene y lo derrota. ¿Por qué? Porque pudo consumar el sacrificio perfecto de un cordero sin mancha y sin contaminación y derramar su sangre perfecta y limpia y santa para pagar el precio del pecado que cometieron Adán y Eva y que fue pasado a la humanidad entera. Entonces él baja, derrota y dice, cuando él sube empieza el plan maravilloso ya planeado desde antes de la fundación del mundo, pero que en ese momento empezó a ser ejecutado al dar a conocerlo a los hombres y al revelarle a los hombres cómo estaba este plan diseñado por el Padre, por su Hijo y su Espíritu para que pudiese llevarse adelante y a cabo. Entonces él dice, él mismo levanta, él mismo siembra, él mismo constituye, él mismo planta, él mismo establece, él mismo determina. O sea, nadie hace cosa diferente a la que hace Jesucristo, a la que él ha declarado y dicho. Jesucristo triunfa sobre el diablo en la cruz, le canta su derrota, le quita autoridad total y empiezan a suceder las cosas solamente que el Padre, Hijo y Espíritu habían planeado para la tierra, para la humanidad desde antes de fundar el mundo. Y dice, el mismo entonces constituye el orden dentro de la iglesia. Le parafraseo todo esto porque a veces creo que solo leerlo de corrido y sin tropiezo no entendemos, porque no se nos revela lo que realmente Dios quiere enseñarle a cada oportunidad. Entonces él planta a todos los responsables principales y que van a hacer uso de autoridad delegada por Jesucristo y los pone en orden de importancia, y por eso dice, constituye a los primeros y más importantes en el trabajo, que les pone por nombre apóstoles. Acuérdese que cuando Jesucristo salió a la luz pública y empezó el ministerio, lo primero que hizo fue llamar a 12, a los cuales él nombró como apóstoles, aunque en ese momento eran pescadores, eran publicanos, eran cobradores, lo que usted quiera, pero él por la fe y él sabiendo lo que ya eran, pero que tenían que sacarlo a flote, aprender a expresarlo, entonces les llama apóstoles. Después de estos vienen los que están en segundo plano de importancia, los profetas, los que hablan de parte de Dios al pueblo de Dios para que éste tenga orden
y tenga dirección hacia dónde correr y caminar y no andar a ciegas ni a tientas ni a lo loco, pues. Después levanta a los evangelistas, los que van a seguir el trabajo de Jesucristo. Él es el evangelista, él obviamente, lo entendemos, él es apóstol de apóstoles, profeta de profetas, pero levanta evangelistas. Los evangelistas, en el término y en la palabra como etimología dice evangelio, ellos son los que van a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Los que tienen hermosos pies, dice desde el Antiguo Testamento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y renovarán fuerzas como las fuerzas del búfalo y levantarán el vuelo como las águilas. Estos son los evangelistas que van por todo el mundo llevando el evangelio del reino de Dios y comunicando las buenas nuevas del Dios Todopoderoso de salvación a la humanidad perdida. A otros los pone para que empiecen a cuidar a los evangelizados y a los que están bajo gobierno de apóstoles y profetas, a los pastores. Pastoren, denles de comer, cuídenlos. Si se tuercen una patita, sánenlos. Si se meten a un lugar donde no deben y se espinan el hociquito, quítenle todas las espinas. Trasquílenlos también cuando ya les pesa la lana. O sea, un pastor pastorea ovejas. Y las ovejas a nivel terrenal tienen una forma de ser cuidadas y pastoreadas, pero los pastores espirituales son algo muy parecido. Deben cuidarla, amarla, sanarla, enseñarla, corregirla, ubicarla, bendecir a la oveja. Y luego vienen los maestros, los que le enseñan a la oveja por dónde debe ir, por dónde no, qué debe de saber, qué no, qué debe de hablar, qué no, qué debe de expresar y qué no, y todo lo que conlleva. El maestro es el que tiene ya maestría en una conducta, maestría en una enseñanza, maestría en un conocimiento, maestría. Y esa maestría debe ser comunicada, debe ser transferida, debe ser trasvasada, porque para eso está levantando Dios discípulos disciplinados. Empezamos y hemos hablado de esta etimología de esta palabra también en tiempos pasados, que es un discípulo. Disciplina, discípulo educado en disciplinas. El que deja un mundo lleno de contrariedades, contradicciones, de errores, de ficciones, de creencias erradas, de fe no fundamentadas en la palabra, y lo tiene que hacer lleno de disciplinas. ¿Disciplinas qué? Disciplina de amar a Dios, disciplina de buscar a Dios, disciplina de orar a Dios, disciplina de ayunar para Dios, disciplina de darle a Dios, disciplina de devolverle a Dios lo que es de él, disciplina de buscarlo, disciplina de amarlo, disciplina de orar, disciplina de tener una familia maravillosa, de amarla, de cuidarla, de alimentarla, de educarla. Disciplina, disciplina, disciplina. Por eso Dios vino a establecer discípulos, no vino a levantarlo a cualquiera como estuviera lleno de todos los errores y pecados y así tratar de usarlo. No sirve. Una persona llena de errores y pecados y cosas terribles en su vida no sirve como discípulo de Cristo. Por eso él tuvo que hacerles entender que tenía que levantar estos ministerios principales en la iglesia para poder constituir a la iglesia. Verso 12. Entonces, aquí ya entendemos el plan de Dios perfecto, sin equivocación, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, proyectando la iglesia a través de él, cómo iba a ser el orden de la iglesia, cómo iba a conducirse la iglesia de Jesucristo, no cualquier iglesia. Iglesias se han levantado por cientos o por miles, qué sé yo. Pero Cristo solo habló de una, la que él está levantando y la que él se está edificando. Y se la anunció a sus discípulos cuando estaba al lado de ellos y cuando está platicando con Pedro, ¿se acuerda? Que le dice, bueno, ¿quién dicen ustedes que yo soy? No, pues tú eres un profeta, no, pues tú eres un enviado de Dios, no, pues tú eres Pero Pedro, al que se le revela, dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el predestinado de Dios para traer paz y sanidad al mundo entero y a la tierra. Bueno, le parafraseó todo esto, no lo dice todo eso en la escritura, pero es que es lo que tenemos que entender. Inmediatamente Jesucristo le dice, Pedro, eres extremadamente bendecido, eres
bienaventurado, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, ninguna persona, ningún profeta terrenal de los que ya se conocían en aquel tiempo y se escuchaba de ellos. No te lo reveló un hombre a una mujer, no te le reveló ni carne ni sangre, ningún filósofo, ningún ilustrado, nada de eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo, que tú has podido entender que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso, porque esa es la revelación a la que nosotros debemos apegarnos. Y enseguida, ¿qué le dice? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, Él es la roca inconmovible, Cristo es la piedra angular del mundo entero y de su iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la única que yo he diseñado con el Padre y con mi Espíritu, y ningún arma prosperará contra ella, y todo el infierno que venga contra ella no prosperará, y no habrá nada que la detenga, no habrá nada que la venza, no habrá nada que la haga temerosa, no habrá nada que yo le mande que ella no pueda hacer. Edificaré mi iglesia, y las artimañas del diablo y las armas forjadas en su contra no prevalecerán contra ella, porque yo estaré en ella, con ella y para ella. Hermano, más maravilloso yo creo que no se puede. Vamos al verso 13. Bueno, siempre quiero enseñarle mucho, pero siempre me quedo corto, la verdad. Pero estamos, yo creo, le pido a Dios que estemos aprendiendo cada oportunidad que estamos platicando. En el verso 13, hace el Señor, a través de Cristo nuestro Señor, a través de que sea revelada en nuestros corazones de los verdaderos creyentes, de los que sí anhelamos conocerlo y estar con Él, porque si no es así, yo no le veo ningún caso de acercarnos a Dios. Perdónenme, pero si usted no tiene en su corazón el verdadero anhelo, la verdadera, las ansias, podríamos decir, o la pasión de conocer verdaderamente a Dios y su Cristo y su Espíritu, yo no sé ni para qué se acerca. Si lo quiere hacer por un rato, como un entretenimiento, como si que se va a meter a un club social y se va a salir cuando quiera, y perdóneme, mejor no haga nada de eso, no sirve para nada, ni aprovecha para nada, y solamente a veces, o muchas veces, está engañando a la gente que hace eso. Porque aquí, en esta carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 13, les da todo el programa de cómo debemos, lo que debemos alcanzar, estatura del varón perfecto, nos lleva a donde debemos estar situados, no hay de otra forma. Y dice, toda mi iglesia, le voy a parafrasear esto también, a mí me encanta esto, ya sabe, porque así me lo ha mostrado Dios y yo lo aprendo mejor. Toda mi iglesia, todos los llamados de mi nombre, a los que formé, hice y que me glorifican, ellos deben de entender que tiene que llegar el momento en su vida hasta que alcancen la unidad de la fe. Empieza a trabajar con una fe pequeña, con una medida de fe que Dios dio a todos los hombres, pero esa fe debe empezar a crecer y a ser desarrollada. Ponga usted como el Señor nos anunció que la fe es como un grano de mostaza, pero que tiene que empezar a crecer y desarrollarse hasta llegar a ser la más grande de las hortalizas, el más grande de los árboles. Entonces, tenemos que alcanzar la unidad de la fe, y por fe es que declaramos que el cuerpo de Cristo ya tiene la unidad de la fe. ¿Qué es unidad de la fe? Un solo Dios, un solo Señor, creer eso, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es la unidad de la fe, que todos creamos una misma cosa, que pensemos una misma cosa, que aspiremos una misma cosa, que hablemos de una misma cosa, que entendamos una misma cosa, no que cada quien anda entendiendo lo que bien le parece y anda tratando de hacer cosas que bien le parecen, porque pues como acá no entiende y como acá no se pone a entender, pues mejor se determina inventar otra cosa y trata de inventar otra fe diferente. La unidad de la fe es llegar a la fe de Dios, a la fe creada y proporcionada por Dios,
a la que Él se levantó, a la que usó Jesucristo al llegar hasta la cruz, hasta sufrir muerte y muerte de cruz. Y dice que Él fue llevado como oveja al matadero y que no abrió su boca. Esa es la fe, creer en un Dios todopoderoso que aunque en este plano terrenal muera, para Él estoy vivo y en la eternidad viviré con Él. Y dice, conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, medida, estatura y de plenitud de Cristo. Hay una escritura que quiero mostrarle, que siempre me ha encantado, que es en esta misma escritura, pero no en la versión LBLA. Le he pedido a mi hijo que la busque porque a mí me encanta, porque hay una pequeña palabrita que es aquí, que es anexada a esta versión. Y me encanta porque creo y he visto y he aprendido que es así como debe de ser. Entonces aquí dice en esta versión LBLA, dice la bla, dice la versión bla, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Perfecto. Pero a continuación dice, y del conocimiento pleno. No sé, pero hasta el momento creo que es la única versión que anexa esta palabra que para mí trae un mejor entendimiento de lo que debemos hacer. Conocimiento pleno, total, completo, suficiente, preciso, exacto, porque si no, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Sí, pero ¿qué conocimiento? ¿Parcial? ¿A medias? ¿Temporal? ¿Suficiente? No, yo miro y he aprendido que el conocimiento al que tenemos que llegar del Hijo de Dios debe ser pleno. Al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre suficientemente ya madurado y crecido para que de esta manera pueda expresar y pueda hablar y pueda conducirse en esa medida creada y dada por Dios y que muestre estatura y que muestre plenitud de Cristo. Ahora yo le digo, mi hermano, si no hay plenitud de Cristo en mi vida, como discípulo de Cristo, si no hay medida de la estatura y si no hay hombre maduro en mí, si no tengo esa condición, si no la estoy expresando después de tal vez 5, 10, 15, 20, 60, 80 o 100 años en el Evangelio, no la estoy expresando, es porque yo nunca alcancé el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es lo que yo creo. Y hoy te lo digo, te lo transmito porque hace muchos años que Dios a mí me lo habló. El conocimiento del Hijo de Dios y la unidad de la fe no son parciales, ni son por etapas, ni son graduales, dando el tiempo para regresarme a jugar y a pasear y luego regreso y luego otra vez trato de llegar a un conocimiento mayor y luego me voy de nuevo al mundo a pasear y regreso otra vez a tratar de buscar otro poco de conocimiento y así me la llevo toda mi vida. Nunca logré entender por cuanto no logré atrapar, conservar, abrazar, retener el conocimiento pleno de quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo a la tierra, cuál es la obra de Jesucristo en la tierra, qué consumó Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva, y qué es lo que está haciendo ahora en el tercer cielo sentado a la diestra del Padre, y por qué hoy estamos en este mundo con su Espíritu hasta que Él regrese conforme a su promesa. Me voy, pero no les dejo solos. Espérense en Jerusalén. La promesa de mi Padre vendrá, el Espíritu Santo. Él estará con ustedes y los guiará toda verdad y toda justicia. Convencerá al mundo del pecado en el que vive, el pecado, la justicia y el juicio. El pecado por cuanto no creen en mí, eso ya es un pecado. La justicia por cuanto el diablo ha sido ya juzgado. ¿Sí? El pecado, la justicia y también viene la vida porque yo soy la vida eterna y a mi lado la alcanzará. El juicio está dado. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno
reciba. No dice que va a ir a alegar. No se trata como un juicio terrenal o que tú te vas a meter a un juzgado donde hay defensor y fiscal, el que te acusa y el que determina. El juicio de Dios solamente es para ir a recibir. El tribunal de Cristo solo es para recibir. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho y vivido mientras estaba en la tierra, en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo terrenal, sea bueno, sea malo. Por eso el Espíritu Santo se encarga para los que anhelan, para los que sí quieren saber de Dios. Por eso el Espíritu Santo se encarga de convencerlos de pecado, justicia y juicio. El juicio venidero, hermano. Persona que me escuchas. Anhela en tu corazón escuchar siempre un evangelio verdadero del reino de Dios, conforme a Escritura, no conforme a lo que yo creo. Por eso esta Escritura, en esta versión LBLA, dice conocimiento pleno, porque un conocimiento parcial no te ayuda. Solo te hace a veces religioso, en un caso, en otro te puede hacer engreído o pensar que ya sabes mucho, aunque realmente no sabes nada como debes de saberlo. El Señor mismo lo dice, aquel que cree saber algo, yo le digo que aún no sabe nada como debe de saberlo. Así de que no creamos que sabemos mucho. Y el que dice el mismo Señor, el que es ignorante de la palabra de Dios, bueno, pues hágase más ignorante para que verdaderamente llegue a ser sabio. O sea, yo puedo saber realmente mucho, hermano, intelectualmente, pero ante los ojos de Dios me pongo como ignorante porque hay muchísimo todavía que aquí en la vida eterna me puede enseñar que yo no sé. Aquel que cree saber algo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sí? Dios habla todo eso. Dios lo expresa todo eso. Dios lo enseña todo. Dios lo explica todo. Y ser un verdadero discípulo, pues, simple, ser como Cristo en toda la extensión de la palabra. Filipenses 2:5 nos lo enseña constante, ahí está. Apréndete esa escritura de memoria. Vamos a terminar con esta escritura y voy a seguirle más adelante dando tantísima riqueza espiritual que Dios nos ha enseñado a través de nuestros apóstoles y profetas, evangelistas y maestros. Pero aquí en Filipenses 2:5, una escritura maravillosa que la hemos aprendido y la hemos tratado de enseñar al pueblo de Cristo por siempre, mi amado hermano, que dice: que se encuentre en cada uno de ustedes mi pueblo, mis hijos, mis llamados, mis redimidos de Dios, que esté presente la misma manera de pensar y de sentir que tuvo mi Hijo Jesucristo. Este verso en sí ya tan pequeño es tan poderoso para hacernos mirar, entender el anhelo del corazón de Dios. Que se halle, que se encuentre, que se mire, que se palpe, que sea constancia, que se demuestre, que se pruebe que en cada uno de mis hijos, de mi iglesia, en el cuerpo de Cristo, son de la misma manera y de la misma forma de pensar y de sentir que tuvo mi Hijo Jesucristo en la tierra. Porque solamente con esta condición, hermano, que aquí expresa y declara la Escritura, es que nosotros podremos aspirar a la vida eterna. Si no, no. Perdóname que te lo diga, yo nunca trato de decir algo que Dios no me ha hablado, no entiendo, no sé. No puede nadie que no sea en esta condición aspirar a la vida eterna. Porque ser como Jesucristo significa ser discípulo de discípulos. Porque Jesucristo fue discípulo del Padre y bueno, él mismo lo decía, yo soy discípulo y yo no hago nada, aunque puedo hacer muchísimas cosas, tengo mi mente propia, podría revelarme, sí, claro que sí, es igual que el día de hoy. Tú tienes una mente propia, Dios no te ha venido a lavar el cerebro como mucha gente tontamente, perdóname, dice eso en el mundo. Ya le lavaron el cerebro, no, los lavados del cerebro son los que no entienden a Dios, los que no lo escuchan, los que no lo reconocen, los que no entienden que es el creador del universo. Eso sí, se les lavó el cerebro, pero a los que estamos en el camino, verdad y vida,
Al contrario, se nos quitó todo el cochambre del cerebro, toda la equivocación, todo el error, toda la falla. Por eso es que entonces aprendemos a sentir como Jesucristo y a ser como Jesucristo y a andar como nuestro Señor Jesucristo. Humildes, sencillos de corazón, generosos, educados, ordenados, obedientes, ejecutores de la palabra, un sentir maravilloso de misericordia, de amor, de compasión por los necesitados, por los menesterosos, por los que menos tienen a la mejor. Pues Jesucristo dijo, yo no he venido a los ricos, sino a los pobres, porque los pobres pues no tienen nada y los ricos tienen todo. Entre comillas, porque en realidad un rico puede tenerlo todo, como el joven rico que se acercó a Jesucristo. ¿Se acuerda? En la historia del joven rico. Se acerca, Señor, ¿qué tengo que hacer yo en mi vida para ser salvo? Pues los mandamientos tú conoces, ejecútalos todos, ama a tu prójimo, no robes, no adulteres. No, hasta se ufanó el joven rico. Ufano estaba diciendo, no hombre, Señor, yo eso todo lo he hecho desde mi juventud. Entonces, ¿por qué buscaba a Cristo? ¿Por qué se acercó a Cristo si él todo lo hacía? Si cumplía con todos los mandamientos, entre comillas, porque no los cumplía, pero él creía que los cumplía. Y si cumplía la mayoría, había uno que le faltaba y por ese estaba condenado. Y Cristo se lo demostró. Bueno, tú conoces entonces todos los mandamientos desde tu niñez y los ejecutas todo. Es lo que me acabas de decir. Sí, así es, Señor. Yo, como quien dice, soy sácale punta en todos los mandamientos. Ok, te falta uno. Ah, es así como que ahí se quedó, yo creo así, el joven rico, ¿verdad? Te falta uno nada más. Es el principal que pierde al mundo. Fíjese bien lo que le digo. La avaricia, la codicia. Porque ¿qué le dijo? Vende todos tus bienes. Dice la escritura que él era muy rico y que creía que conocía a Dios y que creía que servía a Dios y que creía que obedecía a Dios. Todo lo que muchísima gente hoy en el mundo cree. Fíjese bien, esto es tan tremendísimo porque esa condición del joven rico es la condición de todos los ricos de este mundo y de esta era, sino de todos, de la mayoría. Los que se han hecho multimillonarios y los que yo a veces vuela un poco mi imaginación, me acuerdo de Rico MacPato y me imagino que ellos hacen un cuarto, lo llenan de dinero y de monedas y se echan clavado los multimillonarios del mundo de hoy. Y algunos hasta han levantado orfanatorios y otros levantan orfanatorios y asilos de ancianos y ayudan a medio, entre comillas, ayudan a medio mundo, pero desconocen a su creador, no tienen ni la menor idea de quién es su creador, ni la menor relación. Tienen el pecado de la avaricia y de la codicia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que enseñó Cristo en su trato con el joven rico. Muy bien, tú sabes todos los mandamientos de Dios y los has cumplido. Perfecto, te falta solo uno. Demuéstrame que no eres avaro y que no eres codicioso y que entiendes que mi corazón es generoso y que es dador de vida y que es desprendido. Entonces ve y vende todo lo que tienes y repártenlo entre los menesterosos. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? La prueba se la puso, pero sí, en chino, ¿verdad? Y solo era una. Él cumplía todos los demás mandatos, le faltaba uno, el de la avaricia, el de la codicia, el de no entender que todo lo que tenía le había sido dado por Dios y que tenía que haberle regresado con creces, o a lo mejor como algún tiempo hoy en esta era hemos visto, no, yo soy tan bueno que al Señor si me enriqueció, yo no le doy el 10% no le devuelvo, yo le devuelvo el 50, el 60, porque me ha enriquecido tanto que yo puedo vivir con el 10% y mejor yo le devuelvo el 90, Señor. Parece que ha habido gente en esta era que ha hecho eso. Qué bueno, si él lo hace todo lo demás aparte de eso, qué bueno. Pero ¿qué tal de la gente que ni siquiera el 10% sabe devolverle a Dios? ¿Qué tal? ¿En qué plano están? ¿Dónde están? Déjeme decirles, son los que se identifican con el joven rico en este tiempo.
pero solamente hablo de la iglesia de Jesucristo, porque los que no son iglesia y no les importa ni saben, pues eso ni fu ni fa. Pero el joven rico creía que conocía a Dios. Mire qué hermoso es Dios. Yo ni por aquí quería hablarle esta historia, pero hoy estamos ahondando un poquito en ella. El joven rico creía que conocía a Dios. Job creía que conocía a Dios. Gedeón creyó que conocía a Dios. Y así tantos creen que conocen a Dios, pero verdaderamente no le conocen como Él quiere ser conocido. Entonces el joven rico, todos los mandamientos los he obedecido, los he ejecutado desde mi juventud. No, le dijo Jesús, te falta uno. Vende todo lo que tienes, porque él era inmensamente rico, muy rico, y repártelo entre los pobres. Y ahí, ¿qué pasó con el joven rico? Se cuarteó todito. Se fue de bruces sobre el dolor de solo ponerse a pensar en sus posiciones. Ya casi yo creo lo volvía loco ahí. Entonces, ¿qué dice la escritura que hizo? Se entristeció de tal manera y ya ni siquiera atinó a que saliese palabra de él. Dice que se dio la vuelta y se retiró y se fue triste y cabizbajo. ¿Cuál es el pecado? Uno de los mayores pecados de esta tierra y de este mundo, mi amado hermano, la avaricia y la codicia, para que si no lo sabías, lo aprendas hoy. Y si buscas la historia del joven rico y Jesús, léela unas cuantas veces hasta que te sea revelado que todo lo que tienes absolutamente proviene de Dios y que cuando le damos a Dios, no le estamos realmente dando nada, le estamos solo devolviendo lo que Él nos dio primero. Pero nos prueba en el corazón y solo nos pidió el 10%. Aparte lo que de tu corazón surja, como que, Señor, te voy a ofrendar, te voy a sembrar, te voy a dar, pero la ley dice en el corazón, no la ley de Moisés, no estoy hablando de la ley, sino la ley del corazón. Porque cuando Abraham le devolvió y le entregó a Melquisedec el 10% de todo lo que había él obtenido en el botín, no había ley ninguna. Fue una ley de corazón que Abraham puso a funcionar y que dijo, de todo lo que yo he tomado como botín, el 10% te lo devuelvo. Ahí no había ley de nada. Por eso olvides eso de que el 10 es de la ley y que no la ley y sin la ley. Nada, nada. Cuando Abraham le devolvió, había solo una ley, la que Dios pone en el corazón. Esa ley ha venido a resultar el día de hoy para este pueblo también, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, lo que tú le devuelves a Dios no es de ley, no es de ley escrita, claro, es una ley de corazón, de gratitud. Señor, tú me has dado un 100%, yo te devuelvo el 20, el 30, el 15, lo que tú quieras. Pero no pienses que le estás dando algo a Dios. A Dios no se le da nada. Él es el que nos da todo y nosotros somos los que le devolvemos lo que hay en nuestro corazón. Acciones y actitudes, ejecuciones de tu corazón. De tu corazón. Pero que has aprendido porque el maestro, porque el que te disipula, porque el que te adiestra, él lo ha vivido y te ha hecho mirar que lo ha ejecutado al 100% y te ha hecho entender que eso es lo más maravilloso que se puede de hacer en este mundo y en esta tierra. Servir a Dios, amar a Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios y estar bajo gobierno de Dios para que tengas una aspiración a la vida eterna y si permaneces y si estás ahí listo de aquí hasta que Cristo venga o que te levante de esta tierra, lo que suceda primero, perseverando para alcanzar la vida eterna. Mis amados hermanos, perdón porque ahora sí nos pasamos un poco de tiempo. Hasta aquí vamos a dejarlo. Hay muchísimo más que les quisiera dar, pero vamos a seguirlo dando. Nos vemos el miércoles, si Dios permite, y seguimos aprendiendo de nuestro Dios Todopoderoso. Sean muy bendecidos el día de hoy. Pase el resto del día con la familia. Coman felices, contentos, amorosos, en armonía, en paz, en tranquilidad, en sonrisas, en gracia de Dios. Les amo y les bendigo cada persona, cada hijo de Dios, cada familia de la Misión Cristiana del Calvario hasta lo último de la tierra. Y estamos pendientes para una nueva oportunidad. Que Dios me les bendiga con abundancia de bien. Chao, chao.